anuncio que ha hecho el presidente Danilo Medina, que no va a estar presente. Increíble. De manera directa en la discurso. Entrega, sí, en el discurso, vamos a decir, en el acto de entrega del solio. Él no va a traspasar el mando al presidente electo Luis Abinader, porque lo que se estila es eso, que generalmente el solio, que eso es lo que le da el carácter del presidente, se hace una entrega, un acto de entrega en el mismo lugar, aunque en todo caso quien se la pone es el presidente del Senado. Parece que se está utilizando el argumento de que bueno, se va a estar lleno, va a haber distanciamiento, van a limitar la asistencia, y entonces el presidente aparentemente ha decidido entonces no ir y ha coordinado entregarle el solio previamente al presidente al presidente entrante, en un acto privado antes del cambio. ¿A qué corresponde o a qué responde esa actitud del presidente Danilo Medina? ¿Habrá un dolorcito todavía después de que Luis Abinader no reconociera su triunfo con aquello del 62%? ¿O simplemente el presidente todavía no quiere reconocer que perdió? Eso que tú mencionas, no, porque aquí el reconocimiento de perder no hay forma de dejar de reconocerlo. Además, el candidato... No, personalmente él puede no estar todavía preparado para asumir que perdió. José Luis, mira, tal caso de que Luis Abinader ciertamente nunca reconoció públicamente de manera directa. Hay un dolorcito ahí todavía. Pero también está el caso de que Pompeo va a estar presente y de todas maneras, por más que se diga y por menos que se diga, Pompeo fue que paró la modificación constitucional. Claro. O sea, no, y ese discurso del presidente entrante también puede decir, hablando del cambio, cuando él empiece a hacer su listado de cuáles son las cosas que representa ese cambio, yo creo que Danilo Medina no va a querer estar ahí. Bueno, ahí entra ya algo distinto, pienso, Yulisa. Mira qué ocurre. En nuestro país, desde el año 78, cuando ocurre el primer traspaso democrático dentro de las condiciones de la democracia representativa, elecciones cada 4 años, todo el mundo sabe lo de los 12 años, no lo vamos a discutir ahora, se da la situación, don Antonio gana, se tiene que pelear vía legal, vía institucional, el fallo histórico, se negocian los senadores, finalmente se da el traspaso de mando. Ese traspaso de mando a mucha gente le daba un temor, había un terror a que no se diera, incluso se dudaba si Balaguer iba a estar presente, finalmente lo estuvo. Desde entonces, con sus altas y bajas, todo el mundo ha entregado el solio, como dice Esteban, incluso en medio de una situación de luto presidencial, cuando los 42 días de Magluta, luego la entrega de Jorge Blanco a Balaguer, y de ahí en adelante siempre se ha hecho. Ahora, hay que señalar matices. Tú mencionabas la posible incomodidad del discurso. Debo decir, y sin que esto sea un argumento de defensa a la actitud que tome el presidente Medina, que ya hubo un intento de un presidente evadirse de ese escenario. Y eso ocurrió, no lo olvidemos, dominicanos, por favor, sobre todo la generación más joven que quizás no lo vivió o que no era todavía consciente del escenario político cuando ocurrió. En el año 2004, tras la victoria en las elecciones de Leonel Fernández a través de una verdadera avalancha, para hacer una traducción de lo que los norteamericanos suelen hablar del landslide, cuando un presidente gana por una ventaja enorme. En esa oportunidad, y tras la crisis de Baninter, y tras la crisis económica provocada por la quiebra bancaria y por el mal manejo, agrego yo, de muchas de las instituciones, se dio una situación con respecto a Hipólito Mejía, donde sus tasas de apoyo estaban en 0 y sus tasas de rechazo no podían ser más altas. Y donde en un momento dado se sugirió que el presidente Mejía, tan pronto hiciera la entrega del solio, la parte ceremonial, se iba a marchar de la Asamblea Nacional. ¿Qué se decía en ese momento? Que lo apoyaron periodistas de entonces, lo recuerdo muy bien, periodistas que apoyaron eso. Decían que bueno, ¿qué busca ahí un expresidente? Cuando viene a veces dice algo que lo lastima. Mire, usted es político. Si usted se entrenó toda la vida para aspirar a ser jefe de Estado y de gobierno, usted debe, así mismo como debe ser capaz de leer críticas suyas en el periódico en la mañana, de ver una portada que a usted no le guste, de ver a lo mejor una acusación por aclamación por parte de la gente. Que roba, que no hizo. Yo pienso que también los políticos deben tener todo el sentido común para ahí sentado, escuchar un discurso donde dibuje todo lo anterior como caótico. Aunque yo soy de los que cree que los discursos de toma de posesión, la mayoría de los que he escuchado en mi vida, no sé ustedes compañeros, han tratado de ser generalmente muy dados a ser políticamente correctos. Sí, generalmente son de ofertas, son de anuncios. Ahora, lo que pasa es de estímulo al optimismo nacional. Lo que pasa es que te quedan ciertos precedentes. El caso, por ejemplo, de Balaguer en el 78, que Balaguer había dicho que no iba a ir, o se había anunciado que no iba a ir, luego parece que decidió ir.
el discurso de Antonio Guzmán fue duro. Claro. Fue un discurso muy duro. Pero tenía que ser, claro, no joda. Se dice que no fue el que lo redactó, que se lo redactó un intelectual de la época, que parece que tenía sus inquinas con Balaguer. Bueno, lo que usted quiera. El asunto es que ya de ahí en adelante siempre ha habido como cierto temor cuando se trata de un cambio de gobierno y de partido y de gobernante. Entonces, podemos recordar también el caso del año 1982, que fue un caso donde no es que un presidente no le entregó a otro porque no quiso estar uno de los presentes, sino porque recordemos que el presidente Antonio Guzmán se suicidó y a quien le correspondió entregar en ese momento fue a Jacobo Masluta, porque era el vicepresidente que había asumido la presidencia, para entregarle entonces, como quiera que sea, un compañero de su propio partido, a pesar de las diferencias que existían, que fue para entregarle a Jorge Blanco. Pero también eso fue un caso donde el presidente no le entregó a otro. Bueno, el suicidio de don Antonio. De don Antonio, que fueron siempre pesará sobre la base de los rumores y los señalamientos, tanto desde el punto de vista quizás netamente hacia lo interno de su familia, como también la posibilidad que siempre entendió de que un propio presidente de su partido le persiguiera. Sí. Y hubo declaraciones del entonces presidente Jorge Blanco que se entendieron, a lo mejor se interpretaron forzadamente como amenazantes. Estas manos nunca se han ensuciado, que sé yo cuánto, es lo que pagarán su precio, vaina como esa. A lo mejor se interpretaron de esa manera. Ahora, yo quiero agregar algo, compañeros. Caso, y ya para como medio diferenciar en esa parte, el caso de que en esta ocasión, aunque tal vez no sea esa la razón, por lo menos se justifica o tiene una justificación el hecho de hablar del distanciamiento y de la reducción de la cantidad. Eso no es digerible. Bueno, podríamos decir que no es digerible porque se trata de un presidente. Es mejor que no estén 40 más y que esté el presidente saliente. Pero tú tienes que tomar en cuenta algo, que en este caso también, por un asunto hasta de competencia de aplausos, el presidente, no, pero bueno, es de todo, hay de todo, porque sabes que los aplausos se cuentan en la asamblea. Que aplaudan a otro presidente, no quiere escuchar el discurso del cambio. Viña del Mar, el aplausómetro. Los funcionarios del gobierno saliente, como los funcionarios del gobierno entrante, no están invitados. Solamente van a estar los congresistas de donde el PRM es mayoría y los invitados especiales, que son los invitados internacionales. La investidura presidencial se respeta, que se dejen de eso. Bueno, pero ese es el caso, pero esa es la decisión también. Pausa.